¿El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios? Esta es la pregunta que realizo en esta nueva conversación de los testigos de Jehová. Me encontraba cerca de un carrito donde dos amables testigos se encontraban repartiendo sus revistas Atalaya y Despertad. Entonces aproveché que estaban disponibles al público para hacerles esta importante consulta y poder analizar a la luz de la palabra de Dios cuáles son los pasajes puntuales y las bases bíblicas que la sociedad Watchtower utiliza como fundamento para enseñar que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. En principio, la idea de esta conversación es la de poder escuchar y analizar detenidamente cada uno de los puntos de vista y fundamentos y ponerlos a prueba a la luz de las Escrituras para ver si pasan la prueba escritural y son la verdad o si por el contrario son pretextos para sacar textos de contexto y dar de esa forma una enseñanza falsificada acerca del Espíritu Santo. Además, aprovecharemos para mostrarles a estos testigos cuáles son los pasajes y los fundamentos bíblicos que demuestran que el Espíritu Santo tiene capacidades como una persona y por ende es una persona, como por ejemplo la capacidad de amar, la capacidad de hablar, de tomar decisiones, de profetizar, de entristecerse, etcétera, etcétera. Bueno, los dejo con la conversación. Mi duda era la siguiente: si existe algún pasaje que diga el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, Que lo diga así directamente, que yo recuerde, ¿no? pero hay varios pasajes que no arman una idea. Por ejemplo, A ver. uno de ellos, que habla de los tres temas, por eso ¿Cuáles tres temas? el tema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ah, ya veo. Colosenses 1:15. Okay. Este es uno de los claves, digamos. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Sí, no, acá está hablando del Hijo también. Vos sabés que, bueno, una de las cosas mientras buscás, Sí, puede ser. yo buscaba que leí toda la literatura, digo, bueno, yo veía en la página mucho esto que nombran la fuerza, el Espíritu Santo es la fuerza activa y ese lenguaje que usan constantemente, ¿viste? Pero me puse a buscarlo en la Biblia y no pude encontrar un solo pasaje que lo usara de esa forma, ¿viste? Para mí mi duda también era ¿por qué no hablan como, o sea, en la página, por qué no hablan como hablaba la iglesia? O sea, refiriéndose al Espíritu por Espíritu Santo en lugar de fuerza activa. Esa era otra duda. Sí, usamos nosotros la expresión Espíritu Santo. Claro, pero no para definir qué era. Ese es el punto. Claro. Yo veía en la Biblia que cuando los apóstoles o la iglesia primitiva definía qué era el Espíritu Santo, se trataba de quién era más bien de qué era, ¿viste? Entonces, por ahí era mi duda en qué se basaba, si había algún pasaje que enseñara que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿viste? Hay varios, mira, por ejemplo, Mateo 3:16, relato donde se bautiza Jesús. Sí.
después que Jesús fue bautizado, inmediatamente salió del agua y mire, los cielos se abrieron y él vio descender como paloma el Espíritu de Dios que venía sobre él. Sí. La pregunta es, si hubiera sido una persona, digamos, una persona no puede descender en forma de paloma. ¿Por qué? Porque una persona jamás se ha convertido en paloma, puede meterse dentro de una paloma, por así decirlo, ¿no? En cambio, bueno, si es en una realidad, fuerza... te hago la siguiente consulta. Sí. O sea que, digamos, llegan a la conclusión de que es una fuerza solo por el hecho de que el Espíritu Santo tomó forma de paloma o entró una paloma. Es una de las razones, no es bueno, la principal. ¿Por qué te digo, digamos, que no podría ser eso? Bíblicamente, digamos, hay muchos ejemplos donde espíritus se meten dentro de personas o toman forma, dentro de animales o toman forma de animales. Por ejemplo, ¿te acordás aquel ángel que se metió dentro de un burro para burlarse del profeta? Porque el profeta estaba golpeando el burro, no sé si te acordás de la historia. Recuerdo, sí. Pero Balac o Balaam, por ahí viene Balaam. Bueno, ese es un ejemplo. Después tenemos otro ejemplo en el jardín del Edén, cuando Satanás, que es un espíritu también, toma forma de serpiente o se mete en una serpiente. Entonces, digamos, eso quedaría descartado como, digamos, evidencia para enseñar que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona. ¿Me entendés? Está muy bueno los relatos que vos recordas. Pero ninguno de estos es, por ejemplo, en el caso de Satanás, no es que él toma la forma de la serpiente y se mete en la serpiente, sino que él utiliza la serpiente. Y en el caso del burro, ¿cómo fue? También. Sabina, ya te compré mucho. Se utiliza, digamos, como un titiritero, por así decirlo, que no se meta dentro del muñeco, sino que lo hace, trabaja. Y en el caso de los chanchos, ¿te acordás de los chanchos? Que dice el demoniado gadanero, Sí, le en dice, ese caso sí. ¿nos puedes dejar meternos en los chanchos? Y se metieron en los chanchos. Bueno, entonces, por eso te digo, digamos, quedaría descartado. Digamos, incluso mirá la lógica. Puedo decir que en los otros casos los usó, el espíritu estaba usando el animal. Podríamos decir exactamente lo mismo del Espíritu Santo, porque en realidad vos no sabés cómo lo hizo, ¿viste? Entonces, de la misma forma que no está especificado en el caso del jardín del Edén, vos automáticamente dijiste que él no se metió, o sea que la serpiente no es que había sido poseída por Satanás, sino que él la usaba. Pero eso no está escrito, simplemente yo leí el relato y dice de que estaba Eva y vio que la serpiente era más astuta que los otros animales, pero no te dice cómo. Entonces, ¿cómo podés afirmar a ciencia exacta algo que no está escrito y ponerle que lo hagas? Podrías hacer exactamente lo mismo con la paloma. ¿Me entendés cómo es el razonamiento? Te entiendo. Después está este otro asunto. ¿Cómo es tu nombre? Perdón, te pregunto. Daniel. Iván. Sí, Daniel. Igual, Daniel. Sí. Mira, también en ninguna parte de la Biblia muestra al Espíritu Santo como una persona. ¿En qué sentido? En ningún lado dice que tenga algún tipo de sentimientos, que sienta una forma de otra, que se sienta mal, se sienta contento. Casualmente has dado en el clavo. Igual, mira, también en ninguna parte de la Biblia muestra al Espíritu Santo como una persona. ¿En qué sentido? En ningún lado dice que tenga algún tipo de sentimientos, que sienta una forma de otra, que se sienta mal, se sienta contento. Casualmente has dado en el clavo. Esa era mi consulta. Te explico por qué. Yo justamente vi versículos donde dice de que el Espíritu Santo habla, ¿me entendés? Y hay versículos donde dice que no entristezcamos al Espíritu Santo, dice no pequéis para que no se entristezca el Espíritu Santo. Y vemos casos donde dice y no mintáis al Espíritu Santo, Ananías y Zafira, viste allá en Hechos frente a Pedro. No le han mentido a los hombres, sino que le han mentido a Dios. Y previamente, en el mismo contexto, te dice, han mentido al Espíritu Santo, por eso morirán, ¿viste? En realidad, entonces ¿a quién le habían mentido ellos? Vemos, claro, pero mira,
yo no te digo ese caso solo, digamos. No, Yo no. veo toda la Biblia plagada de versículos, o sea, no solo uno, dos o tres, sino cientos de versículos que te muestran al Espíritu Santo hablando, dando órdenes, tomando decisiones para ver quién iba a ser apóstol, guiando, digamos, a las personas, diciéndoles el futuro. Por ejemplo, ¿quién tomó decisiones para decidir quién era? Bueno, pero hay un lugar donde dice apartarme a Saulo y Bernabé para esta obra. Y muestra que está hablando el Espíritu Santo. Mira, yo había notado, para que no sea, digamos, algo que quizás te digo yo. No. Yo acá había sacado una foto, había sacado una foto puntualmente de pasajes bíblicos. ¿Querés que los busquemos en todo caso juntos? Bueno, dale. Por eso te decía, yo hice esto, digamos. ¿Te gusta mucho estudiar la Biblia, no? Entré a la página JW, y yo veía este lenguaje todo el tiempo de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero me iba a la Biblia y no lo veo nombrado ni siquiera una vez a este tipo de lenguaje, ¿me entendés? Ni tampoco encontré un pasaje que cuando los apóstoles y la iglesia explica el Espíritu Santo, digan, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, ¿viste? Entonces me preguntaba si era bíblico esa enseñanza o quizás, digamos, podría haber venido de un líder que consideraron quizás muy importante o muy ungido y que quizás necesita nueva luz. Uno cuando lee todo el contexto de la Biblia, claro, personalmente que vos ahora decís, el Espíritu Santo en ningún momento toma decisiones. Claro. Si fuera así, Ajá, el Espíritu Santo sería superior a Dios. ¿Por qué? Y porque si el Espíritu Santo tomara decisiones por sí solo, sí, pasando por alto, digámoslo, a Dios, entonces sería superior a Dios. Ahora mi pregunta sería la siguiente. Como por ejemplo para elegir a los apóstoles. Ok, ¿Jesucristo tomaba decisiones por sí solo? No, el ¿No? Espíritu Santo lo guiaba, Ajá. que era la fuerza que Dios utilizaba para que él lo supiera. Está bien, entonces Jesucristo no tomaba decisiones por sí solo, sino que era todo acorde a Jesucristo. Porque yo y el Padre decimos la misma cosa, ¿te acordás? Y somos uno, y el que ha visto a mí ha visto al Padre. No hablo de mí mismo, sino que hablo lo de que dice el Padre. Todas esas son palabras de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Pregunto, ¿Jesucristo era una persona o una fuerza activa? Era una persona. Bueno, si aplicamos exactamente lo mismo al Espíritu Santo, podemos decir que por más que el Espíritu Santo esté 100% acorde al Padre, no deja de ser una persona. ¿Me entendés? Que tampoco sería una razón para poder indicar que es una fuerza activa. Por eso, digamos, yo veía todos estos argumentos que presentaba la página, pero no encontré ninguno algo bíblico para decir el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Yo te muestro particularmente lo que dice la Biblia. Mirá, esto es lo que pude encontrar. Acá lo anoté. Aquí está. Por ejemplo, hay un versículo que está en Hechos 8. ¿Querés buscarlo? Sí. Permiso, ¿no? A ver, permisita, para ver dónde estaba exactamente. Ajá, aquí está, por acá estaba. Hechos 8:29, y yo veía lo siguiente, dice así: de modo que el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a este carro. ¿Viste? Ahí está el relato. Y yo digo, bueno, el Espíritu no dice de modo que Dios dijo, sino que directamente se lo asigna al Espíritu. O sea, ponele que va a decir, bueno, el Espíritu es una fuerza activa, pero en todo caso sería una fuerza activa con capacidad de hablar. Uno cuando lee la Biblia, viste que en algunas partes dice Dios dijo tal cosa. Es cuando Dios directamente hablaba con el ser humano, como por ejemplo cuando habló con Moisés directamente, o con Adán directamente. Así es. Y en otras partes va a encontrar el Espíritu Santo dijo. Pero, bueno, mira, acá realidad, está, casualmente acá es donde lo dice. O sea, vos me preguntas y dice así, de modo que el Espíritu dijo a Felipe, ahí está lo que vos buscabas. sí. Y no solamente acá, digamos, sino que hay cientos de pasajes. Entonces mi pregunta sería, si la Biblia dice que el Espíritu tiene la capacidad de hablar, ¿por qué no sería una persona? Por darte un ejemplo, ¿no es acaso que cada vez que se habla de Espíritu en la Biblia se refiere a un ser con personalidad? Te voy a dar un ejemplo.
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si nosotros seríamos consistentes con la traducción, ponerle que decimos, bueno, el espíritu es lo mismo que fuerza activa y son sinónimos. Cosa que no es cierta, ¿viste? No es cierto. No es cierta. Bueno, hay muchos testigos que me han dicho que son sinónimos. No, ¿sabes dónde está la diferencia? El espíritu no es lo mismo que el Espíritu Santo. Claro, pero la palabra espíritu, digo. La palabra espíritu sí. es una cosa y la palabra fuerza activa es otra totalmente distinta. Sí. Cuando vos tenés una palabra que puede ir a dos significados diferentes, si vos lo usás en un significado, ya no podés hacer la equivalencia como que eso significa esto otro, digamos, por el hecho de que la palabra se puede usar de dos formas. Lo mismo sucede con el espíritu. En griego es nauma se escribe en griego, y yo veía, estaba estudiando y dice, puede significar viento o espíritu. Pero si vos lo usás como viento, es evidente que ya no estás hablando del espíritu, y si lo usás como espíritu, ya se hace evidente que no estás hablando de viento. Entonces yo veía, digamos, esto de la fuerza, digamos. Yo veía que lo sacan de un solo pasaje que está en Génesis 1:2, que dice que la fuerza activa de Dios se movía en la superficie de la tierra. Entonces yo lo que voy es a esto. Si vos lo tomás con ese sentido, ya no estás hablando del espíritu, estás hablando de una fuerza activa. Pero si lo usás como espíritu, como lo hacen todas las Biblias, en lugar de usar fuerza activa, ahora sí, estás hablando de espíritu y no de fuerza activa, ¿me entendés? Que digamos, yo no veo en la Biblia, es más, la palabra griega que se usa para espíritu no significa de ninguna forma fuerza, ¿me entendés? O sea, no puede traducirse como fuerza, eso es forzar la palabra, sacarla de su idioma y hacerla, es cambiar la Biblia, ¿me entendés? Entonces la pregunta puntual sería esta, digamos, ¿a qué voy con todo esto? Si yo veo, digamos, de que hay pasajes claros que me dicen que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo toma decisiones, él por sí solito, ¿no? Y por más de que estén acordes a lo que dice el Padre, porque es totalmente bíblico eso, o sea, Jesucristo hacía exactamente lo mismo y seguía siendo persona. ¿Por qué quitarle al Espíritu Santo su capacidad de persona si la Biblia te lo revela como persona? ¿Me entiendes? Esa sería la pregunta. Sí, lo que pasa... ¿Existe algún pasaje, un fundamento bíblico para hacer? Pasa que no es que en la Biblia vas a encontrar un texto de libro que te va a decir esto es la... No, la Biblia contiene muchos pasajes, muchos principios donde uno tiene que sacar razonamiento de todo. Por ejemplo, otro que recuerdo ahora, en el Pentecostés del año 33. Bueno. Sí, vos recordás un poquito, seguramente lo has leído. Sí. Vos has estudiado la Biblia, ¿no? Con los testigos de Jehová, ¿verdad? No, nunca he tenido la oportunidad. Ajá. Una vez. En realidad, una vez hice, pero no sé, justo la persona con la que iba a juntarme no pudo juntarse más, así que nunca me fue posible, pero me encantaría, digamos, siempre que por ahí cruzo un carrito, yo siempre les digo que me gustaría que me visiten y hacer un estudio bíblico, pero hasta el día de hoy no me han llamado. Mira, en esta ocasión, en el Pentecostés del año 33, ya muere Jesús, quedan los apóstoles, sucede esto, 2:4, dice, mientras estaba en progreso la fiesta del Pentecostés, todos se hallaban juntos en el mismo lugar. Y de repente ocurrió desde el cielo un ruido exactamente como el de una brisa impetuosa y fuerte, y llenó toda la casa, en la cual estaban sentados. Y lenguas como de fuego se les hicieron visibles y fueron distribuidas en derredor. Y una se asentó sobre cada uno de ellos. Y todos se llenaron de Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas diferentes, así como el Espíritu les concedía expresarse. Acá otra vez más preguntamos, ¿no? Si todos se llenaron de Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo fuera una persona, no tendría lógica esto de que estas personas se llenaran de otra persona. Porque no entiendo. O sea, el punto es, digamos, bíblicamente, o sea, lógica humana no tendría, obvio que si vos lo ves con lógica humana, o sea, un ateo te va a decir que no tiene sentido, pero para Dios no hay nada imposible. De hecho, que fíjate vos que el endemoniado Gadareno, bueno, no me sale la palabra, Gadareno, ese endemoniado era una persona, ¿estamos de acuerdo?
Sí, está en la Biblia. Está en la Biblia. No lo recuerdo, mira vos. Ajá. El endemoniado gadareno era uno que se acerca a Jesucristo, estaba en su balsa yendo hacia la costa, y cuando lo ve de lejos levanta una roca y quería matarlo. Sí, sí recuerdo. Y cuando se acerca, entonces se da cuenta de que era Jesucristo y dice, y el endemoniado gadareno le dice: ¿qué haces aquí? ¿Vienes acaso a atormentarnos? ¿Nos quieres echar, digamos, en oscuridad y tormento? Permítenos por favor entrar en los cerdos. Y le dice: está bien, vayan a los cerdos, entran los demonios a los cerdos. Bueno, el punto es este, digamos. Bíblicamente sí es posible que una persona entre en otra, o muchas en otra, o incluso una en muchas. ¿Entendés? Humanamente, o sea, si vos ya te vas a razonamientos filosóficos o humanos, sí, obviamente que ese tipo de realidad espiritual no sería posible, ¿viste? Pero si nos basamos en lo que dice la Biblia, sí, personas pueden entrar en otra, incluso tampoco sería posible, digamos, de que el Espíritu Santo estuviera en todos lados al mismo tiempo, ¿viste? Pero la Biblia dice que sí, lo mismo que ocurre con Dios, porque dice que de Dios está escrito lo siguiente: Él es aquel que todo lo llena en todo, ¿viste? Ese es el versículo, dice así. ¿Y cómo explicaría entonces cuando la Biblia dice que cada uno de nosotros tiene un espíritu? Que cuando la persona muere dice que el espíritu sale del cuerpo. Pero eso no puede estar en esa otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de tu espíritu, no del espíritu de Dios. Hay que diferenciar. El espíritu de Dios es uno y el mismo. Mira, si me permitiste, lo puedo mostrar. Casualmente, Efesios nos habla de eso y nos muestra de que hemos sido llamados a una esperanza porque hay un solo espíritu, el cual está en todos, dice. Mira, Gálatas, Efesios, a ver si lo encuentro, a ver cómo estará en esta traducción. A ver. Mira, mientras voy leyendo acabo de encontrar uno. Mira, este habla de que no lastimemos digamos, al Espíritu Santo, sus sentimientos. Y dice así: no proceda de la boca de ustedes ningún dicho corrompido, sino todo dicho que sea bueno para edificación, según haya necesidad, para que imparta lo que sea favorable a los oyentes. También no estén contristando al Espíritu Santo de Dios, con el cual han sido sellados para un día de liberación por rescate. Y entonces claramente el pasaje, digamos, te está diciendo que no tenés que entristecer al Espíritu Santo. ¿Vos creés que el Espíritu Santo se puede entristecer cuando pecas? Y en realidad lo que está hablando ahí, cuando uno peca, sí, el que se entristece, como dice también sí, en la Biblia, ajá, es Jehová, es Dios. Claro, pero acá ¿cómo lo dice? El Espíritu Santo se entristece. ¿Y vos crees vos le crees a la Biblia o le crees por ahí, digamos? ¿Por qué te digo eso? Porque yo me puse a analizar y digo, yo no puedo confiarme en los dichos de una organización, por más importante o por más inteligencia que parezcan tener los líderes. Y digamos, yo creo que los líderes pueden cometer errores, ¿me entendés? Pero yo prefiero basarme en lo que enseña la Biblia. Eso, digamos, te mostré porque lo acabo de encontrar de casualidad. ¿Viste? Es que hay tantos versículos que enseñan esto que vos vas buscando y te aparecen, viste, al toque. No así la idea esta de que el espíritu es una fuerza activa. Y no vi ni un solo pasaje en toda la Biblia. Pero digamos, yo te muestro particularmente el pasaje que yo te indicaba. A ver. Aquí está. Hablando de Jesucristo y su obra, dice: y vino y les declaró las buenas nuevas de paz a ustedes, los que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, porque mediante él, nosotros, ambos pueblos, tenemos el acceso al Padre por un solo espíritu. O sea, muestra de que solamente existe un espíritu, digamos. Entonces, cuando la palabra de Dios te habla del espíritu, no se está refiriendo a tu espíritu, sino al espíritu de Dios. Así como el hombre tiene dentro un espíritu y contiene todo lo que es el hombre, por sí solo, digamos, Dios a través del espíritu tuyo puede volver a regenerarte en la resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, de la misma forma,
la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios todo lo escudriña dentro de Dios. O sea, dice que ningún hombre jamás vio a Dios. Está escrito acá en la Biblia. Y dice de que nosotros no lo conocemos ni lo hemos visto directamente, pero que el Espíritu Santo de Dios es aquel que todo lo conoce adentro de Dios y Él es el que nos puede revelar a nosotros qué es lo que hay en Jehová. ¿Me entiendes? Entonces Él te revela cosas que carne y sangre no te pueden revelar, como por ejemplo, cómo es posible que el Espíritu Santo haya llenado a todos en Pentecostés y lo siga haciendo hasta el día de hoy con cada creyente. ¿Me entiendes? Es por eso que justo ahorita ahí en la tecla, por la que decirlo, el Espíritu es uno solo. Entonces eso no explicaría, digamos, cómo es que nosotros, la Biblia no dice que el espíritu nuestro sea un espíritu humano distinto al espíritu de Dios, o que la fuerza activa que Dios usa para crear sea distinta, o el espíritu de hecho pero sí lo dice. Dice en la Biblia te enseña, no me acuerdo el pasaje, pero vos lo puedes buscar en una concordancia, que así como el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre, fíjate, el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre, el espíritu de Dios escudriña todas las profundidades de Dios, ¿me entendés? Entonces, cuando Dios nos creó como seres con espíritu, a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, de la misma forma que Dios posee un espíritu y este espíritu tiene personalidad, el hombre posee un espíritu, ¿me entendés? En el caso de Dios, digamos, o sea, no es que el hombre sea exactamente igual a Dios, sino que es una imagen, o sea, tiene un parecido en el sentido de que así como Dios tiene espíritu y así como Dios tiene emociones, personalidad y la capacidad de tener una conexión con Dios, ¿me entendés? En su corazón, la cual fue rota desde el momento que pecamos, ¿me entendés? Pero la pregunta era... La verdad que se nota que has estudiado mucho este tema del espíritu y te interesa bastante. Lo indagué a profundidad, digamos, y no solamente me basé en las... ¿Vos solo lo pudiste investigarlo todo este asunto? Exactamente, viste, como enseña la Biblia. Viste, cuando los apóstoles fueron a los bereanos, no sé si te acordás en Hechos 17, sí. fueron a los de Berea, ellos eran los líderes y vinieron con enseñanzas y revelaciones de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Pero ni aún siendo ungidos y ni aún siendo apóstoles se lo creyeron de entrada, sino que ellos iban investigando para ver si era así. Claro, y no solamente en ese momento, dice cada día, o sea que todos los días de su vida, estos bereanos escuchaban una enseñanza de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, ellos iban y cotejaban para ver si lo que les decían las escrituras que ya habían sido escritas por los profetas era exactamente idéntico a lo que traían estos hombres, para validarlos y decir son de Dios. Y a mí me asombra qué hermoso, digamos, la actitud de los apóstoles, que estos líderes, en lugar de enojarse y decirle ustedes están por ser expulsados por dudar de nuestra doctrina, dijeron así, que estos bereanos eran más dignos de lo de Tesalónica, porque ellos, más noble, dice la verdad. Claro, porque ellos en lugar de creerse todo lo que nosotros les veníamos a hablar, verificaron la escritura. Bueno, yo puse en práctica la Biblia y digo, yo voy a verificar en la escritura si lo que los ungidos de la atalaya, ¿viste? Los escritores, o sea, los editores más que nada, porque son editores humanos. Bueno, si lo que ellos escribieron es bíblico o en realidad puede traer quizás una doctrina errónea y de repente necesitan nueva luz. Es importante, como también lo es importante también que hacen los apóstoles reunirse. Exacto. Las dos cosas son fundamentales. Que uno se reúna y escucha a personas que conocen y tienen conocimiento de la Biblia y que por otra parte investigue personalmente. Por eso te preguntaba yo si las dos partes son importantes. Te reunías. Bueno, te respondo. El hecho de que yo solo haya investigado no significa que no le haya preguntado antes a alguien. A eso voy, digamos. Por eso te digo, yo no solamente le pregunté a personas, digamos, eruditas en el tema, sino que además, digamos, me puse a analizar otras opiniones para no quedarme solo con mi punto de vista. Claro. Pero la etapa final de todo este estudio, digamos, que fue decisiva, fue cuando me pregunté,
yo le debo creer a líderes humanos, o sea, debo confiar en el hombre o debo confiar en la palabra de Dios. Y bueno, la respuesta está ahí en la Biblia, ¿viste? Entonces digo, bueno, yo voy a buscar para ver si todo esto que me han enseñado realmente es la voluntad de Dios o se están equivocando, porque todos nos podemos equivocar, ¿viste? Entonces digo, bueno, voy a buscar si existe al menos un solo pasaje en toda la Biblia con el cual uno pueda dar la enseñanza de que el espíritu es la fuerza activa. Y me encontré con muchos problemas bíblicos, como por ejemplo este mal uso de la palabra fuerza activa, y la palabra neuma no la podés usar como fuerza activa. Sí, la palabra ruach está en el hebreo en el Antiguo Testamento, pero aparece solamente dos veces en el Antiguo Testamento como fuerza. Lo voy a investigar un poco más, claro, porque es interesante. Dale. Interesante. Y te muestro, digamos, para que vos ya de paso lo investigues. Sí. Bueno, ya me los acuerdo de memoria. Hay un pasaje en Romanos 15:30, ¿quieres buscarlo? Bueno. Romanos 15:30, que esta, digamos, es lo que la culmine, digamos, de por qué no puedo creer, digamos, a la sociedad de que el espíritu es una fuerza. Dice, bueno, hay una capacidad que es propia solamente de las personas que están en la amar, ¿viste? O sea, definitivamente, viste que por ahí la Biblia usa así. Vos podés decir, bueno, en los proverbios usa la sabiduría como le da personalidad, ¿viste? Y hay relatos, digamos, que dice, la sabiduría estaba y digamos esto y lo otro, o el pecado se agazapó a la puerta, que vos podés de repente decir, bueno, voy a aducir a ese pretexto para decir que el Espíritu Santo no es una persona, porque si no las otras cosas serían personas. Pero yo veo que no, tampoco es válido el argumento, porque para empezar, en los lugares donde se usa esas cosas como se las personifica, son por ejemplo principalmente libros poéticos como Proverbios, Eclesiastés, los Salmos, donde de repente vos podés usar ese tipo de lenguaje y la gente que lo lee se da cuenta. Pero muy distinto son estos pasajes que yo te he leído, donde de repente vemos los hechos de los apóstoles y vemos que estaban ahí y de repente aparece el Espíritu Santo y lo arrebata a Felipe, o le dice con una voz audible, quiero que vayas a este lugar, quiero que te juntes al carro, y cosas así, y elige, y preside y profetiza, ¿viste? Y dice que fue el Espíritu Santo quien habló en el pasado por los antiguos profetas. O sea, son tantos los versículos que uno no puede de repente usar esa excusa, ¿me entendés? Pero, porque si fuera ese caso... Más allá de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Que se nota que lo has profundizado mucho. Hagamos una cosa, te leo ese último y ya pasamos a tu pregunta. Dale. Romanos 5:30. 15:30, perdón. 15:30. Sí. Lo exhorto, hermanos, por el Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuerce conmigo en oraciones a Dios por mí. Nota que en ese pasaje está diferenciando Jesús, el Espíritu y el Padre. ¿Viste? Hay una clara diferenciación. Entonces, y en ese mismo pasaje es donde al Espíritu le asigna la propiedad de que Él tiene la capacidad de amar, ¿me entendés? Entonces, esa es una propiedad o capacidad inherente de las personas. La silla que está acá delante nuestro, por ejemplo, no podría amarnos, pero el Espíritu Santo sí. La electricidad, por ejemplo, no hay forma de que tome decisiones, ni de que piense, ni de que profetice, ni de que te ame. Pero el Espíritu Santo te ha amado tanto que te reveló la palabra y es Él el que se encarga de mostrarte lo que realmente quiere decir la Biblia, no un grupo de hombres. Perdóname que te vaya a dar un versículo más, pero te prometo que este es el último. Así vos podés hacer las preguntas. Entonces, la pregunta mía era si vos en realidad venías porque tenías la duda, porque no veo que tengas ninguna duda. Claro, yo tengo una gran seguridad en esto que te digo. Porque como al principio decías que querías consultar algo, querías... Sí. Mirá, pero parte de la humildad de las personas, digamos, o sea, Dios nos enseña a ser humildes. Sí, por más de que tengamos seguridad, me imagino que vos tendrás seguridad en las cosas que crees. Sí. Pero Dios quiere que seamos humildes y que, por eso David decía ahí en el Salmo, examina, oh Jehová, mi corazón y muéstrame si en él el camino de perversidad. Y él te amé para que sea más blanco que la nieve. Y si mis pecados fueran rojos como la grana, algo más blancos que la nieve. ¿Entendés? Entonces, esa misma humildad es la que tenemos que tener. No es malo estar seguro de lo que uno cree,
Lo malo es cerrarse, ¿viste? sí, por Y no supuesto, querer yo escuchar a los demás. coincido con vos, por eso yo te escuché lo Claro, y es muy bueno. Y lo voy a investigar. Claro, es muy bueno y yo te felicito. ¿Cómo era? Perdón, tu nombre. Iván. Iván, porque eso es una característica que lo veo en pocas personas. Yo, por ejemplo, he hablado con mormones, con todo tipo, bueno, católicos, bueno, testigos de Jehová en este caso, ¿viste? Y noto de que esa capacidad no depende de la religión en la que están, sino si la persona es humilde o no. ¿Viste? Hay mormones que no quieren escuchar y mormones que escuchan, por ejemplo. Y todos somos distintos. Claro, mira, el pasaje es este. Primera de Juan 2, 27. Primera de Juan 2.27 nos enseña quién es el único que tiene autoridad para revelarnos lo que realmente quiere decir la palabra. Si bien Dios puso en la iglesia maestros, ¿viste? Personas preparadas, y que es bueno que le preguntemos, la palabra final la tiene el Espíritu Santo y no ellos. Y es el Espíritu Santo quien te va a mostrar qué es lo real y qué es lo falso. Por eso está escrito acá en Primera de Juan 2.27, dice así: y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él, hablando de Dios o de Jesucristo, la unción se refiere al Espíritu Santo. Entonces dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les esté enseñando. Antes bien, como la unción de Él les está enseñando acerca de todas las cosas y es verdad y no es mentira, y así como les ha enseñado, permanezcan en unión con Él. Entonces, digamos, el pasaje no te está diciendo que sea malo que alguien te enseñe, eso hay que entender, sino que lo que te enseña es que no tienes necesidad de que alguien te esté enseñando. Es decir, si viene un maestro y te dice, vos necesitas estar constantemente recibiendo mi enseñanza, porque si yo que soy el ungido no te la estoy entregando, entonces vos te vas a desviar de la verdad y no vas a poder entender lo que realmente enseña la Biblia, ¿me entendés? En realidad la Biblia manda a que necesitamos esa enseñanza constante. Por eso aclaré el punto, mira, ¿cuál me dijiste? Iván. Sí. Iván. El punto es este, digamos, el pasaje no te está diciendo que no necesites o que no sea bueno. Lo que te está diciendo es que no es exclusiva. ¿Se entiende la diferencia? Te voy a dar, dice, no necesitáis que les estén enseñando. ¿A qué se refiere? El mismo apóstol Pablo. Claro, te voy a dar un ejemplo, Iván. Mira, el punto es este. Si viene alguien y a vos te enseña, digamos, de la Biblia, eso es bíblico, porque Dios ha puesto maestros, apóstoles. Los apóstoles ya no existen, obviamente, pero sí los maestros. Pero el apóstol Pablo nos insta que no seamos niños que todavía toman leche y necesitan tomar del pecho de la madre, sino que ya debierais ser maestros, le dice. Ustedes Corintios ya deberían ser maestros y no estar todavía en los rudimentos. Yo no les puedo hablar como a hombres, sino que les tengo que hablar como a niños, que todavía está ahí en estas cuestiones, las cuestiones, ¿viste? De la santidad, del Espíritu Santo, todas estas cosas, ¿no? Y Pablo los exhorta a que ellos ya sean hombres. Entonces, la idea del pasaje que está hablando, el versículo anterior dice, esto os digo sobre los que os engañan, eso no se refiere a que esté mal que alguien nos enseñe o que sea malo que busquemos sabiduría y le preguntemos a los que más saben, sino que te voy a dar un ejemplo para que entiendas a qué se está refiriendo. Cuando una organización religiosa te dice que esa es la única verdad y que es el único canal de Dios en la tierra para darte a vos la enseñanza a su tiempo y la enseñanza fiel y no adulterada, y que vos fuera de ella, si vos buscas en la Biblia, nunca vas a encontrar la verdad, sino que si vos te apartás con otro grupo y buscas la Biblia con un grupo que confía en Dios, nunca van a encontrar la verdad. A eso es a lo que se refiere, porque en el contexto de Primera de Juan se refería a falsos apóstoles que entraban en la iglesia diciendo, nosotros somos ungidos y vosotros no. Y por lo tanto, nosotros somos los únicos que podemos enseñar lo que realmente dice la Biblia. Pero ahora sí. Te recuerdo eso, esos falsos apóstoles eran la minoría. No, en realidad era la mayoría, porque la minoría eran 12 que eran los verdaderos y pululaban, como también pulularán, dice, falsos apóstoles y falsos profetas. O sea, como hay hoy día, por eso ancho es el camino que se va a la perdición
Y estrecho el que lleva la salvación y Pero pocos son los que lo hacen. estos falsos solo después se salieron a la luz y no los apoyaba ninguna organización, obviamente Claro. verdadera. Se harían evidentes para Cada todo el mundo. uno interpretaba una cosa distinta a lo que realmente decían los apóstoles, entonces iban buscando a ver a quién podían convencer. Lo mismo que sucede hoy día. Lamentablemente hay muchos testigos de Jehová para darte un que ejemplo, se han alejado, Iván, se perdón, han alejado de la organización. pero para darte un ejemplo, la Iglesia Católica es un falso profeta. Y vos vas a ver que todos ellos, o sea, todos los creyentes, todos los que siguen la Iglesia Católica, que han puesto la autoridad de la Iglesia Católica por sobre la Biblia, todos piensan y actúan exactamente igual. Vos no ves diferencia entre ellos porque ninguno va a la Biblia, ¿entendés? Es evidente que si todos se guían por lo que dice el falso apóstol o profeta, en este caso es el Papa, todos van a pensar a rajatabla exactamente lo mismo y nunca va a haber diferencia. Pero si vos estudias la Biblia vas a ver que en la iglesia primitiva la autoridad no eran, por ejemplo, líderes judaizantes, sino que la Biblia. Por ese motivo es de que todos iban a la verdad, ¿me entendés? Y era en los casos justamente donde entraban falsos profetas que de repente todos pensaban así igualito y nadie tenía independencia de razonamiento, ¿me entendés? Por eso Dios te dio la libertad y Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y en el sentido religioso, ¿no? Si vos estás cansado de querer trabajar para ganarte la salvación,